Si se trata de la última información en cuanto a salud y nutrición, quédate con nosotros. Tu columna habla está a punto de comenzar. Presentado por tus quiroprácticos de Health Chiropractic More, con oficinas en Canóvanas, Ponce, Bayamón, Caguas y San Juan. Escúchanos todos los sábados a las 9 de la mañana en Inspira 88.1. Habla contigo el doctor Yarot y el doctor Valentín. Hoy le tenemos un tema bien interesante. Sé que es algo que hay muy poca información realmente, pero es algo que todos nosotros debemos sentarnos y aprender. Y hoy le vamos a estar hablando sobre lo que son las diferentes fases degenerativas que nuestra columna pasa a través de los años. Y esto es bien importante en el sentido de que son cosas que nos pueden pasar a todos nosotros. A lo mejor lo estás pasando. Y hay muchas cosas que le vamos a estar enseñando hoy a evitar que esto sea un problema de salud que te afecta a ti cuando llega ese momento de tú poder disfrutar tu retiro, vacacionar y todas esas cosas. Porque la realidad, doctor Valentín, pensamos que esto es algo que nos va a pasar cuando lleguemos a la edad, ¿verdad? La edad más avanzada, pero nos puede pasar mucho antes. Mucho antes. Y es algo que nosotros estamos viendo en nuestras oficinas a diario. Pacientes más jóvenes del usual llegando a nuestras oficinas con estos cambios degenerativos. Y muchas veces con muchas preguntas y no entienden por qué esto les está pasando, cómo esto pudo haber ocurrido. Y más importante, buscando alternativas, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que no conllevan más medicamentos, más inyecciones y cirugía. Así que estén bien pendientes en el programa de hoy porque vamos a estar hablando ¿verdad? Bastante profundo en esto y también dándole alternativas reales que ustedes puedan hacer en sus casas y también cómo buscar ayuda en una de nuestras oficinas. Claro, y nada, más bien cuando escuchamos sobre las diferentes fases degenerativas de nuestra columna, yo sé que muchos de nuestros pacientes y las personas que nos están escuchando piensan que nada, como cuando son cambios degenerativos, son cambios que me van a pasar sí o sí, sin importar lo que usted haga. Y en la realidad del caso es que depende de las acciones y cómo usted cuide su columna, son las diferentes fases que usted puede llegar a alcanzar de esas fases degenerativas. Y si lo ponemos en una perspectiva, y me voy con un ejemplo de cómo nosotros nos lavamos la boca, si nos cuidamos la salud oral. Hay pacientes que pueden tener caries en todos los dientes. Hay pacientes que pueden llegar a cierta edad y haber perdido varios dientes. Pero tenemos pacientes que se cuidan muy bien esa salud oral y no terminan perdiendo ningún diente. Comiendo todo. Exacto, lo que está tratando de explicar, ¿verdad? Es que podemos los dos comer lo mismo. Sí, claro. Pero en el caso tuyo, amor, te cuidan mejor en el sentido oral, ¿verdad? Y yo termino sin dientes, un montón de caries, problemas en la boca serio que me puede afectar más allá. Y versus el doctor Valentín, pues, claro, por el cuidado que se tome. Y lo mismo ocurre con la columna vertebral. Todo depende de cómo nosotros cuidemos nuestra columna. Son los cambios degenerativos que pudiéramos estar viendo o como pudiéramos que no. En la oficina últimamente estamos viendo que muchos pacientes jóvenes ya están cargando degeneraciones mucho más avanzadas de lo que se veía quizás 10, 20 años antes, ¿no? ¿Por qué? Por toda la carga física, el estrés, pero más bien lo que son los celulares, la tecnología, las computadoras, los libros. O sea, estamos añadiendo cada vez más aparatos, ¿no? Que nosotros estamos utilizando, que estamos mirando más hacia abajo, que le ponen más presión a lo que es a lo que son los discos. Y tanto ocurre con el cuello como con la espalda baja. Pues muchas personas piensan que uno se puede lastimar la espalda cuando hace solamente una mala fuerza. Y en realidad, si yo estoy haciendo muchas malas fuerzas, aunque sea algo pequeño, pues eso se va acumulando. Si yo he maltratado mi espalda por mucho tiempo, va a llegar un tiempo, ¿verdad? Va a llegar ese día que voy a padecer de discos herniados, discos degenerados, porque he ido maltratando la espalda y nunca la he cuidado. Versus, hemos tenido pacientes que se comienzan a cuidar su columna, ¿no? Su espalda, lo que son los discos, desde una edad tan joven, que cuando lleguen a esa edad avanzada, cuando digo avanzado puede ser más de 60 años, 70, que puedan disfrutar. Y cuando
usted vea la radiografía de esos pacientes, la vea como un joven de 20 años. Así. Y es posible. Es posible, lo vemos a cada momento y muchas veces, especialmente las personas mayores, esperan mucho tiempo porque dicen, es que ya tengo estas condiciones, tengo esta degeneración en la columna, más seguro no me pueden ayudar. Y la respuesta es otra. La realidad es que sí te podemos ayudar. No caigas en ese pensamiento. Nosotros tenemos pacientes que pasan los 95 años y nunca en sus vidas, a mí me encanta, ¿verdad? Que nunca en su vida hayan visitado previo un quiropráctico y esta es la primera vez y con todo y eso encuentran alivio y mejoría. No, claro, sí. Y también quiero felicitar porque también he visto un cambio grande que al principio los jóvenes esperaban mucho más tiempo. Ahora estoy viendo como que están más abiertos a tratar y buscar una prevención y tratar su columna al principio que están sintiendo estos problemas degenerativos porque en vez de caer en este problema de vicio de empezar a tomar medicamentos desde joven por un problema de espalda que a lo mejor es algo sencillo, pues entonces están buscando solucionarlo. Correcto. Que es lo más inteligente que cualquier persona pueda hacer versus estar buscando un medicamento que te lo vaya tapando. Claro, mira, y de los síntomas normales, regulares, ¿no? De cuando una persona padece ya de degeneraciones en la columna vertebral, puede ser tan sencillo como dolor de cuello, dolor de espalda baja, calambre, adormecimiento en las manos, calambre o adormecimiento en las piernas. Recuerde que todos los síntomas, nosotros hemos hablado acá ya en la radio, llevamos más de un año y la realidad es que muchos de los síntomas se parecen. Recuerde que solamente tenemos un cuerpo se comunica de varias maneras. Pues la manera de comunicarse el cuerpo con nosotros y dejarnos saber que algo anda mal son a través de esos diferentes síntomas. Pero todos los síntomas muchas veces nos dicen qué área, qué es lo que le está molestando. Pero no es obstante nosotros que verificamos, hacemos los estudios pertinentes, ¿no? Y las pruebas y las radiografías y nos percatamos cuál es la real causa de ese problema. Todo depende. Yo puedo tener pacientes que tengan discos herniados o puedo tener pacientes que tengan discos degenerados, que ya estén en una fase 2, fase 3 y que presenten los mismos síntomas, pero es diferente diagnóstico, que eso es lo que quiero llevar, que no lo den por sentado como que, tengo dolor de cuello y me le corre a las manos, pues ya yo sé lo que es, tengo un diagnóstico, pues no hace falta que yo vaya aquí o ya usted se autodiagnostique y ya sepa lo que va a hacer, porque la realidad del caso es que es mucho más complicado de lo que está escuchando, correcto. Oye, y ahora que dices eso, es importante, si nos estás escuchando y estamos hablando de esto, si tú me estás pensando cómo esto te puede estar afectando a ti, que posiblemente a lo mejor lo tienes, pero a lo mejor nunca nadie, ningún doctor, ningún profesional de salud se ha sentado a hablar contigo, a explicarte, mira, estos son los procesos degenerativos que tienes en tu columna, en qué fase tú estás, cómo te está afectando, qué correlación tienen tus síntomas. Versus lo que vemos mayormente cuando llegan los pacientes a nuestra oficina es, doctor, es que me enviaron a hacer todos esos estudios. Tengo como 100 placas ahí, 10 MRI. Tienen desde todos los años las hacen un estudio y llega con un bulto de lecturas y placas. Y la pregunta que nosotros siempre le hacemos como que, ok, tienes todo esto, ¿qué te han ofrecido, verdad? En cuestiones de orientación. ¿O qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te estás tratando estos problemas? Y la respuesta 9 de 10 veces es, pues nunca nadie se ha sentado a explicarme nada. O sea, yo tengo estos estudios y a veces llega un punto de frustración que están de doctor en doctor y nadie se sienta con ellos a explicarles, mira, este es tu problema. Y eso es algo que nosotros tomamos bien serio en Health Chiropractic and More, nuestras 5 oficinas. Y es protocolo para todo el mundo que entra a nuestra oficina, sin excepción. Nosotros sentarnos con ellos y explicarles detalladamente, no es leer el reporte, es sentarnos con ellos detalladamente, discutir las diferentes fases degenerativas, porque no es lo mismo que yo te diga, mira, estás en fase 2, fase 3, y tú dices, ¿y qué significa eso? Es enseñarte, como los que nos están viendo pueden ver aquí en la imagen, enseñarte lo que es normal. Tú puedas entender bien qué es normal o cómo se supone que tu cuerpo esté o qué es lo que tenemos que trabajar a llegar y las diferentes fases que va ocurriendo y entonces dónde es que tú te encuentras. Así mismo es. Mira, para dar un breve resumen, ¿no?
Cuando el paciente llega a nuestras oficinas, lo primero que hacen es llenan su formulario, el historial médico. Nosotros luego nos sentamos con el paciente para ir punto por punto. Luego se le envía a hacer una radiografía. En esa radiografía es bien importante, como el doctor Yaron menciona, sentarnos con el paciente y explicarle para que el paciente vea y entienda, ¿no?, qué es lo que estamos mirando, qué es lo que se encontró. Y ahí en esa explicación de la radiografía es que nosotros entramos a más a fondo a explicarle sobre lo que es normal y lo que son las fases degenerativas. ¿Verdad? Comúnmente, ¿verdad?, cuando tenemos fase degenerativa 1, es cuando ya la columna vertebral ha perdido esos grados de las curvaturas, de los mayores arcos que nosotros tenemos en nuestra columna. Para mencionar, es un número in between, ¿no? Se supone que los arcos midan de 40 a 45 grados. Es lo más cerca para uno tener unos arcos saludables y que la fuerza pueda ser distribuida de la mejor manera, de una manera equitativa, y que los discos, que son los pequeños shock absorbers que vemos entre medio de esos huesos, ¿no?, de esa vértebra, se mantengan saludables. Ya cuando nosotros comenzamos a perder esos arcos, ¿no?, de la columna vertebral, es que los discos comienzan a ponerse más finitos, cada vez más finitos, y ya llega un punto que la fuerza, cuando viaja por esos segmentos en particular, comienzan a generar más presión en ese hueso, y como el hueso ya no puede distribuir la fuerza hacia los discos para que lo ayuden, comienzan a crear esos desgastes. Esos desgastes más adelante crean esas pequeñas protuberancias frente de las vértebras, que son los famosos espolones óseos, ¿verdad? La palabra correcta es espolón. Esos espolones son famosos, ¿por qué? Porque me crean mucha inflamación en esa área afectada y comienzan a presionar los nervios. Si están viendo en pantalla, tenemos unos piquitos frente a las vértebras. La vértebra en la parte del frente se supone que se vea lo más recta posible. Ahí vemos cómo tenemos unas vértebras que están creando como que ese pico, ¿no? Eso es lo que se le conoce como lo que son los espolones. Si comparamos los discos de arriba se ven mucho más saludables que el disco del medio de la foto, que ya ahí se ve mucho más desgastado, y ahí es que vemos que pues, más inflamación, más dolor, más síntomas va a tener ese paciente. Recuerda, cuando uno presiona esos nervios, crea síntomas, calambre, adormecimiento, punzada, hormigueo, quemazón, alfileres que uno siente de vez en cuando, lo que son los corrientazos que muchos de los pacientes describen. Todos esos son síntomas, pero hay que saber exactamente en dónde es que él se le está ejerciendo esa presión. Ya cuando un paciente presenta lo que son espolones óseos, así sea lo más pequeño, que ya se vea visible, que tanto el paciente como nosotros podamos identificarlo, ya el paciente se considera que está en una fase 2 degenerativa. En esa fase 2 degenerativa, le digo la verdad, se supone que uno pueda llegar a los 40 años y no tengamos todavía indicios de que estamos en una fase 2 degenerativa. Ya cuando uno está en los 30, en los 40 y se le toma una radiografía y uno comienza a ver esos cambios degenerativos que están siendo mucho más marcados, algo no hemos estado haciendo bien durante el pasar del tiempo, que no hemos cuidado nuestra columna de la mejor manera posible, y por eso es que comenzamos a ver esos cambios degenerativos. Sí, es bien importante, y esto es algo que solo recalcamos a todos nuestros pacientes. Tú tienes que entender si ya tú tienes alguno de estos procesos degenerativos que estamos describiendo aquí. Esto puede haber sido hace años atrás. A lo mejor tú ni te acuerdas. Y nos pasa cada rato, le preguntamos al paciente, y cuando vemos las placas, mira, tú tuviste que sufrir una caída. Me pasó los otros días con una paciente de nosotros, que yo le digo, ¿tú te diste una reventada? Y dice, no, doctor, yo no me he caído. Y digo, es que tú te tienes que haber dado una reventada. No. La hija, casualmente, esa día se estaba atendiendo también, paciente nueva. Le digo, ven acá, tu mamá se dio una caída. Claro, doctor, se cayó por las escaleras hace como un año. Y dije, pues que yo le pregunté, ella me dijo que no. ¿Se acordaba? Hacho, salió y buscó a la mamá. Mami, ¿no te acuerdas? Y ay, Dios mío, doctor, sí, eso fue mi cumpleaños. Se me había olvidado por completo. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ver en las placas. Y es importante tú entender esto. No importa la edad que tú tengas, porque cuando tienes fases degenerativas, estos procesos son progresivos. Esto es clave. Como todo en la vida. Yo le digo a los pacientes, todo en la vida, esta es tu casa. Si tú no la cuidas, tu casa, poco a poco vas a empezar a ver filtraciones, poco a poco vas a tener problemas eléctricos,
vas a empezar a tener un montón de cosas, tienes que cuidarlas. Porque si no va a seguir empeorando igual el carro. Y nuestro cuerpo es igual. Son procesos degenerativos. Si estás en fase 1, como estaba explicando el doctor Valentín ahora, y no haces nada, eso va a seguir empeorando. Es ley. O sea, a menos que tú hagas cambios críticos y no es tomarte un medicamento, porque eso no va a hacer nada más que esconder simplemente los síntomas que el cuerpo te está dando saber que hay un problema, sino tratarlo quiroprácticamente para ayudar a evitar que estos procesos sigan empeorando hasta que lleguemos a fase 3, que no hemos tocado todavía. Claro. Que es donde yo le digo a los pacientes, esto es lo que tú quieres evitar a tu edad, porque tú dices, fase 3, ¿qué significa eso? Pues lo vamos a explicar ahora, pero este es el paciente que tú ves, o la persona que tú ves que está encamado, en silla de ruedas, que no se puede parar, no se puede acostar, y tú dices, ¿cómo tú llegaste aquí? Eso no fue, a menos que haya sido un accidente traumático. Sí, exacto. Esto no pasa de un día para otro. El cuerpo te da, yo digo, el cuerpo te da miles de oportunidades, miles de días para tú tomar una decisión de cambiar tu vida para no llegar ahí. Si tú llegas ahí y nosotros nos vemos en la oficina y los ayudamos y los tratamos y tenemos buenos resultados, pero si tú llegas ahí, usualmente el paciente nos dice, doctor, yo sé que yo me maltraté. Yo sé que el cuerpo me lleva diciendo por años que venga para acá y no lo ha hecho. Y usualmente llega en ese momento cuando te tratas de parar, se tratan de parar, levantar de la cama y no pueden. Y ahí es que dicen, pues ahora es que tengo que buscar ayuda, pero nosotros estamos aquí para orientarte, a dejarte saber que no tienes que llegar a ese punto. O sea, y si ya llegaste a ese punto, estás buscando ayuda, pues te podemos ayudar, pero lo ideal es hacerlo, tratarte antes de que llegues a ese momento. Claro, mira, factores de riesgo, antes de explicar sobre la fase número 3, los factores de riesgo es edad avanzada, ¿verdad? Por las caídas, los tropezones, cualquier caída, ya sea vieja, nueva, puede haber afectado esa columna vertebral. Previamente, si te hayas lastimado un disco, el disco, ¿verdad? Cuando uno se lastima un disco, por lo general, uno hace un tratamiento, pero eso no significa que el disco pues, va a sanar un 100%. Después de un ejemplo, paciente va a la oficina, nosotros lo ayudamos con su disco herniado, paciente mejora, ve un cambio súper positivo. Hay pacientes que se van, ¿verdad? No regresan hasta cuando, hasta que se lastiman nuevamente, o tenemos otros pacientes que le vieron la importancia a mantener ese cuidado de mantenimiento, y eso, la columna vertebral, ayuda a que tú sigas mejorando y que puedas prevenir cualquier otro accidente. Ahora mismo la foto que tenemos en pantalla nos detalla, ¿verdad? Y esta nos gusta lo que es explicarla, porque el paciente cuando llega a nuestras oficinas llega en rojo, ¿verdad? Negro, rojo, lo más. Tiene mucho dolor, quiero que me quites el dolor en menos nada, o sea, en días, en menos de 2 semanas. Entonces nosotros comenzamos a atender al paciente, el paciente va comenzando a ver los resultados, el paciente ve que en la gráfica está subiendo a la zona amarilla, ¿no? Y ya cuando el paciente ya no tiene el mismo dolor, cuando digo el mismo dolor es que tiene un dolor de 10 de 10. Ahora el paciente tiene un 4 de 10, que por lo general las personas piensan que ese dolor es bastante normal, que pueden hacer sus actividades físicas nuevamente, aunque tenga la molestia de vez en cuando, intermitentemente. Pues tenemos pacientes que dejan el cuidado porque ya pueden defenderse, pero entonces ahí tienen una recaída porque cualquier movimiento falso que hagan, echan hacia atrás. Versus los pacientes que cuando deciden en esa primera reevaluación que nosotros hacemos cerca de la visita número 12, ellos deciden, le ven el valor, ven cuánto han mejorado en tan pocas visitas, y a través de la educación que nosotros los doctores le recalcamos a todos nuestros pacientes, que entiendan que si usted ha mejorado, vamos a ponerlo en esta perspectiva, si usted ha mejorado un 40-50% en 12 visitas, ¿qué usted cree que va a pasar en 20 visitas? ¿Qué usted cree que va a pasar en 30 visitas? O sea, ¿cómo usted va a sentirse? Y estos son los pacientes que llegan a una fase de mantenimiento, que el paciente comienza a funcionar como nunca había funcionado previamente, porque ahora es que está experimentando una salud ¿verdad? A un mayor porcentaje. Estamos hablando de que un paciente probablemente no podía ni agacharse, no podía agarrar una caja desde el piso sin que le doliera la espalda o se lastimara o que se quedara trancado, versus ahora este paciente que puede levantar esa caja, puede hacer ejercicio, puede correr, puede disfrutar de sus familiares, de sus nietos, de sus hijos. Todo esto se lleva a cabo a través de un proceso, y eso yo sé que nosotros lo hemos mencionado
en episodios anteriores, pero es importante que ustedes entiendan que todo es un proceso. A nosotros nos encantaría, ¿quién más que nosotros? Nos encantaría que nosotros podamos atender un paciente y que en 3 visitas que, ¿verdad? Hagamos una corrección de 10 años de descuido. O sea, es algo que también uno tiene que estar consciente que sí se necesita trabajar, se necesita compromiso, tanto del paciente, el de nosotros siempre está, pero del paciente necesitamos bastante que el paciente entienda que es un proceso que nosotros lo vamos a ir llevando de la mano y le vamos a estar dando las mejores recomendaciones. Yo creo que entiendan que cuando tú empiezas a seguir las recomendaciones que nosotros te hacemos en nuestra oficina, tú te vas a sentir mejor de lo que tú has sentido en cualquier momento de tu vida. Si Claro. estás en tus 50, te aseguro que si haces las cosas como a los 50 te vas a sentir mejor que cuando estabas en tus 20. Igual en tus 60. Porque lo que estamos haciendo es dándote una herramienta que nunca a lo mejor has tenido en tu vida, que es asegurándonos que tu sistema neurológico, que es el que controla, coordina cada función, cada órgano y cada célula de tu cuerpo, esté funcionando en una capacidad que nunca en tu vida ha estado previamente. Y tú vas a decir, contra, tengo toda esta energía, me siento súper bien. ¿Quién quiere? Yo nunca he tenido un paciente que yo le he dicho, que me ha dicho a mí, oye, doctor, ¿cómo puedo volver para atrás? Sí. Eso nunca va a pasar. Así que, ¿quién quisiera perder eso? Al revés, quisiéramos hacer todo lo posible para mantenerlo, para conservarlo. Y muchos otros pacientes llegan como, amor, usted que nos está escuchando, con un estado de dolor, con que no se les va, están frustrados, están en este vicio básicamente de que este dolor no sé qué hacer con él, va y viene, y entonces de repente llega a nuestra oficina, a lo mejor no fue en el momento que usted esperaba, pero llegaste y ves que tu salud está cambiando por completo. Oye, nosotros vamos a cumplir 10 años, Health Chiropractic Amor va a cumplir 10 años. Y desde la primera oficina que abrimos en Canóvana, estamos en Ponce, en Bayamón, en Caguas y en San Juan. Todavía, desde el primer día, tú visitas cualquiera de las oficinas de nosotros, porque ahora ellos viajan se atienden en diferentes oficinas y vemos pacientes de 10 años o más que llevan con nosotros y tú le haces la pregunta, ¿tú dejarías la quiropráctica? Pues claro que no. No. Si no estuviese aquí, si no fuese por eso, y por eso es que tenemos el éxito que tenemos por nuestros pacientes y los testimonios que ellos dan y que pueden ver en nuestras páginas de Facebook, de Instagram o de YouTube, que entran a Tu Columna Habla y tú vas a ver ahí cientos de testimonios grabados en vivo, y si entras a Facebook, ahí hay miles, o sea, miles escritos por pacientes o videos ahí de cómo llegaron a nuestra oficina y siguiendo nuestras recomendaciones pudieron transformar sus vidas y las de su familia. Claro. Mira, pues lo de la fase 3, que es lo otro que vamos a estar hablando antes que se nos acabe el tiempo. Fase 3 es donde ninguno de nuestros pacientes y nosotros mismos, ¿no? Quisiéramos llegar. ¿Por qué? Porque es cuando el paciente ya tiene demasiado dolor. Cuando se hace una radiografía, vemos que las vértebras están casi selladas, ¿no? Se van uniendo una con las otras. Y es cuando el paciente pues ya pierde flexibilidad en la columna. Tiene ya, pues, el dolor es mucho más constante. Lo pueden ver en pantalla, lo que he ido explicando, ¿no? La fase 1 vemos que el disco se va degenerando poco a poco. Es cuando tenemos pérdida de arco, de postura, tenemos desviaciones en la columna, subluxaciones vertebrales que van afectando eso. Pacientes, si me puedes dejar la otra imagen, pacientes de la fase 2, ahí comenzamos a ver esos pequeños espolones óseos, que es lo que nosotros queremos evitar a toda costa. Ya en la fase 3 vemos como el disco se ha ido desgastando ya más de un 80%. Las vértebras comienzan a degenerarse a tal estado que nosotros tenemos unos ligamentos tanto en la parte anterior como en la parte posterior, se llaman los anterior o los posterior longitudinal ligament. Esos se van calcificando poco a poco y el exceso de calcio crea esa calcificación tanto en la parte anterior como en la parte posterior, que las vértebras es como si usted cogiera las vértebras y las pegara una con la otra. Entonces, esas vértebras que por lo general le ayudaba a usted a moverse tanto para el lado, para el frente, hacia atrás, en rotación, ya son movimientos. Usted ve que hay personas que ya no lo pueden hacer o lo hacen bien limitado, y es porque ya tenemos una fase 3 degenerativa que quizás esperamos demasiado tiempo, pero como mencionó el doctor Yarod, no porque un paciente se encuentre en una fase 2 o una fase 3 no podamos ayudarlo. Recuerde,
Si usted tiene una fase 3, todavía hay espacio para que usted pueda ganar movimiento en esa columna para evitar que eso siga progresando, porque la realidad es que los cambios degenerativos son progresivos si usted no hace nada al respecto. Si usted se cuida su columna, esos cambios degenerativos los puede detener o hasta los puede prevenir. ¿Está bien? Eso es importante tomar acción. Y eso es llamando al 787-221-8828. Como mencionó el doctor Yarot, tenemos oficinas tanto en Canóvanas, Ponce, Bayamón, Caguas y San Juan. Nosotros estamos a la mayor disposición de todas nuestras personas, de todos los pacientes que nos están escuchando. Estamos allí a las órdenes. La realidad es que trabajamos de todo corazón para ayudarle a todas estas personas a alcanzar su mejor salud. Y yo sé que las personas cuando comienzan a sentir esos alivios, lo primero que nos dicen, y yo sé que el doctor Yarot lo ha escuchado bastante, el paciente dice, ¿por qué yo no vine antes? O sea, si yo hubiese sabido, están los beneficios, no, yo hubiese venido antes. Pero la realidad es que en la vida las cosas pasan cuando tienen que pasar. Momento. Nosotros estamos aquí para recordarles a todos ustedes que estamos disponibles, estamos allí en las oficinas. El trabajo de nosotros habla por sí solo. Pueden entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y escriban Tu Columna Habla. Ahí van a tener mucha información para que conozcan nuestras oficinas, nuestro equipo de trabajo. Van a ver que tenemos un sistema demasiado organizado. Es algo que lo mismo que vas a recibir en una oficina, vas a recibir en otra. Es el mismo sistema. Los doctores están igualmente de comprometidos para mejorar su salud. Lo que nosotros queremos ver es que cada vez que el paciente entre por esa puerta salga mejor. ¿Está bien? Que ahí entonces usted nos deja saber, se va a desahogar con nosotros en ese historial médico, que como yo le digo, para nosotros poder ayudarlo y ver, ¿verdad? Cuántas terapias vamos a estar haciendo, cuánto va a ser ese camino, pero yo sé que va a ser un camino bastante agradable, porque cuando uno comienza a tener mejor salud en su vida, el camino se hace hasta placentero. Oye, y tenemos una ventaja gigantesca de que en Health Chiropractic and More aceptamos el 99.9% de todos los planes médicos. Que la probabilidad de que cojamos el tuyo es bien alta, casi un 100%. Lo único que tienes que hacer es llamar al 787-221-8828 y nosotros tenemos un equipo dedicado a contestar sus llamadas y ayudarte a coordinar esa cita lo antes posible, porque buscamos, con el equipo que tenemos, buscamos acomodarte lo antes posible, que no tienes que esperar semanas o meses largos para poder conseguir tu cita y escoger la oficina. Lo más importante es que dejes saber que nos escuchaste por Radio Inspira, que siempre hay una promoción especial para ustedes. Cogen su oficina y nada, la próxima vez que nos veas va a ser ahí, claro, en la oficina. Oye, y que sepan que nosotros también tenemos terapias alternas, como lo que es la terapia de láser frío clase 4, tenemos la hidromasaje, tenemos suplementos naturales. Todo eso hace una combinación para que el paciente tenga un cuidado único, y como muchos pacientes nos lo dicen, ellos nunca habían visitado una oficina tan organizada y con tanta tecnología como la que nosotros tenemos. Entonces allí los vamos a estar esperando. Espero que les hayan servido de mucha información este segmento y los veamos pronto. Hasta la próxima. El pasado programa, Tu Columna Habla, fue una presentación de Health Chiropractic and More, con oficinas en Canóvanas, Ponce, Bayamón, Caguas y San Juan.